Bueno, jóvenes, vamos a hacer la operación de sustracción, pero previamente tenemos que revisar este concepto que es fundamental. Dice, cuando dos números enteros son opuestos, cuando tienen el mismo valor absoluto pero diferentes signos. Decir que tienen el mismo valor absoluto significa que están a la misma distancia del cero y que sus signos son contrarios para que sean números opuestos. ¿Sí? Por ejemplo acá, ¿cuál es el opuesto de menos 5? El opuesto de menos 5 decimos que es más 5. ¿Por qué? Porque la distancia del menos 5 al 0 son 5 unidades y la distancia del más 5 al 0 son 5 unidades. Es decir, tienen la misma distancia al 0, que significa decir tienen el mismo valor absoluto, pero signos contrarios. ¿Cuál es el opuesto de más 8? El más 8, del más 8 al 0 hay 8 unidades. Del menos 8 al 0 también hay 8 unidades. Entonces, el opuesto de más 8, ¿quién sería? Menos 8. ¿Por qué? Porque está a la misma distancia del 0 y tienen signos contrarios. Si yo voy más allá, mira, el opuesto de menos 1. Acá tienes el menos 1. ¿Quién está a la misma distancia del 0 que el menos 1? El más 1. Y tiene signo contrario. El opuesto de menos 1 es más 1. El opuesto de menos 5. Ya lo hemos visto. Del menos 5 al 0 hay 5 unidades. ¿Cuál sería su opuesto? El más 5, porque del más 5 al 0 también hay 5 unidades. ¿Cuál es el opuesto de más 7? ¿Sí? De más 7 al 0 hay 7 unidades. Y del menos 7 al 0 también hay 7 unidades. Por lo tanto, su opuesto es menos 7. ¿Cuál es el opuesto de más 4? Menos 4. ¿Por qué? Porque están a la misma distancia del 0 y tienen signos contrarios. Ahora entremos de lleno a lo que es la sustracción. Vamos a empezar a través de esta situación. Papá, le dice José, la temperatura máxima el día de ayer, observa, le dice la temperatura máxima el día de ayer fue de 8 grados centígrados y la mínima fue de 3 grados centígrados. Dice, ¿cómo puedo saber cuál fue la variación de temperatura el día de ayer? Bueno, papá le dice, fácil, coloca la temperatura máxima y mínima en una recta numérica y mira cuál es la distancia que hay entre esas dos temperaturas. Entonces, hacemos lo siguiente, ¿verdad? Acuérdate que hablar de la variación de temperatura significa hallar la diferencia que hay entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Entonces coloca la temperatura máxima, que es más 8, estoy en la recta numérica, la escala es la misma, tienes que tener cuidado con eso, y la mínima, que es menos 3. ¿Y cuál es la distancia entre estos dos puntos? Cuento nada más, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? ¿Cuántas unidades hay del más 8 al menos 3? Hay 11 unidades. Entonces, ¿cuál es esa variación de temperatura? Lo que acabamos de decir, que es 11 unidades. Pero José le dice, papá, es muy complicado hacerlo en la gráfica, trazar mi gráfica, tener la misma escala, utilizar reglas. Yo mejor quiero hacerlo a través de una operación. Claro, le dice el papá, también hay una operación. ¿Cómo hallas la temperatura? Restando la temperatura máxima menos la temperatura mínima. Ya sabes cuál es tu temperatura máxima, ya lo hemos visto. Hemos dicho que la temperatura máxima es 8 grados centígrados. Le resto, ¿sí? Le quito la temperatura mínima. En este caso vamos a decir que la temperatura mínima, y lo voy a indicar con este sombreado para indicar que es la operación de sustracción. Y la temperatura mínima que hemos dicho que es menos 3 grados centígrados. Ya tengo la máxima menos la mínima. Acuérdate que en una sustracción, al primer número que tenemos acá le llamamos minuendo, al segundo número le llamamos sustraendo. Pero le dice, papá, ¿cómo realizo esa operación? Mira, acá hay menos, ojo que este signo es de la operación, este signo es del número. Entonces, bueno, le dice el papá, lo que tienes que hacer es, al primer número, al minuendo, súmale el opuesto del segundo número, súmale el opuesto del sustraendo.
allá. A ver, ¿cómo escribo esa situación? Esa situación la escribo así. El primer número, ojo que no cambia, que es el mismo. El menos, porque te dice acá, súmale, te dice acá. Y eso es importante, súmale. Entonces, a este número, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar, ¿sí? ¿Quién le voy a sumar? ¿Qué número le voy a sumar al primer número? El opuesto, dice, del segundo número, ¿sí? Entonces, acá que voy a escribir el opuesto, digo acá para seguir, el opuesto del número menos 3. ¿Y cuál es el opuesto de menos 3? Acuérdate, es el mismo número pero con signo contrario. El opuesto de menos 3 es más 3. Entonces, si yo continúo, me va a quedar que esto es igual ¿a qué? Al primer número, ¿sí? Más, observa, ya no coloco menos, coloco ahora más el opuesto de menos 3. ¿Cuál es el opuesto de menos 3? Le voy a cambiar incluso de color. Si acá el menos 3 es rojo, lo voy a colocar con color azul, mira, para que te des cuenta. Más el opuesto de 3. ¿Y qué me queda ahora? Mira, me queda la suma de dos números enteros positivos. ¿Y qué haces cuando tienes que sumar? ¿Qué haces cuando tienes que sumar dos números que tienen el mismo signo? Acuérdate que suma sus valores absolutos. ¿Cuánto te saldría? 8 más 3, 11. Y como los dos son positivos, el resultado que te va a salir, el resultado te va a salir positivo 11. Lo mismo que has hecho acá, mira. En la gráfica de repente se observa más, se ve más. Acá te puedes complicar al hacer estos cambios, pero eso es cuestión de práctica, ¿sí? En general, ¿qué decimos? La diferencia de dos números enteros se obtiene sumando al minuendo, ¿sí? Al primer número, el opuesto aditivo del segundo número. Esa es la expresión simbólica en matemáticas. ¿Se complica un poco? Seguramente. Vamos a ver algunos ejemplos. Tengo estas sustracciones. El primer número, que es el minuendo, el segundo número, que es el sustraendo. ¿Qué tengo que hacer? Dice, el primer número es el mismo. Para efectuar esta operación escribo el primer número, que es el mismo. La sustracción pasa a adición, pero ¿con qué condición? Acá este es el número menos 23, el segundo número. Ya no voy a escribir el mismo número, sino el opuesto de menos 23. ¿Y cuál es el opuesto de menos 23? Su opuesto sería más 23. ¿Estamos? ¿Qué tengo acá? Mira, un número negativo más un número positivo. Ya hemos visto en el caso de adición de números enteros. Cuando los números tienen diferente signo, ¿qué se hace? Se coloca o se restan sus valores absolutos y se le coloca el valor absoluto o el signo del que tiene mayor valor absoluto. En este caso, ¿qué me quedaría? Más 8. 23 menos 15 es 8. ¿Dónde hay más? En el positivo, por eso acá te sale positivo. Observa, tienes la siguiente sustracción, menos 31. Escribo el mismo primer número. La sustracción pasa a adición. Observa que acá el segundo número es más 78. ¿Sí? ¿Qué debo escribir acá? Su opuesto. ¿Cuál es el opuesto de más 78? Para que te des cuenta, lo cambio de color, ¿sí? Su opuesto sería menos 78. ¿Estamos? Menos 78. El segundo número cambia por su opuesto. Ahora, ¿qué tengo? La suma de dos números negativos. Cuando los números son negativos y tienes que sumar, ¿qué haces? Suma sus valores absolutos y el resultado que sería negativo. Por eso acá, ¿cuánto te sale? Acá te sale 109 negativo. En el tercer caso, mira, el primer número no cambia, sigue siendo el mismo. Bueno, acá me he equivocado, acá es menos 49. ¿Sí? El segundo número es más 16. Lo que es sustracción pasa a adición. Y el segundo número, ¿qué debo hacer? Ya no escribo más 16, sino debo escribir su opuesto, ¿sí?
¿Cuál es el opuesto de más 16? Lo cambio de color para que te des cuenta. Es menos 16. Tengo la suma de dos números negativos. Eso ya lo puedes hacer. Observa en el caso siguiente. El primer número no cambia. El segundo número es 52. ¿Sí? Ya sabes, la sustracción pasa a adición. Acá el segundo número es 52. Como no tiene signo, significa que el número es positivo. Por lo tanto, acá, ¿cuál es su opuesto? Su opuesto sería menos 52. Ya tienes un número positivo, un número negativo que tienes que hacer, restar, ¿verdad? Y al resultado le colocas en este caso positivo, porque en el positivo hay más que en el negativo. En la siguiente operación lo mismo, mira, el primer número no cambia, sigue siendo el mismo. La sustracción pasa a adición. El segundo número es menos 33 acá. El sustraendo es menos 33. Acá ya no vas a escribir menos 33, sino su opuesto. En este caso, ¿cuál es el opuesto de menos 33? Más 33. Y efectúas tus operaciones como en caso de adición de números enteros. Posiblemente es un poco complicado, pero con la práctica lo vas a manejar mejor. Ahora vamos a ver la manera más fácil, más práctica de hacer estas operaciones, porque a veces confunde, ¿no? Hablar de opuesto, hablar de valor absoluto. Lo vamos a ver a través de algunos ejemplos más adelante. Gracias, muchachos.